Buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. ¿Sí me escuchan, no, jóvenes y señoritas? Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Muy buenos días Ayuda, con profesora. todos. Buenos días, buenos días. Muy bien, veo que están escribiendo a través del chat indicándome que sí escucha. Profesora, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahí estoy mostrando ya la pantalla también. Ya sé que están visualizándolo. Ahora sí, nuevamente recalcándoles mis saludos. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. El área que vamos a realizar, ¿no?, es el área matemática. También vamos a ir realizando lo que es el área de razonamiento matemático. Ya pues en el transcurso de la semana vamos a ir viendo el otro área, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hacer en el área de matemática el tema de funciones. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están en quinto grado secundaria. Eso quiere decir pues que ya tienen, en este caso pues en este caso ya están pues en el último, ¿no?, grado de estudio que ustedes están realizando. Estamos en la primera semana de clases. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones que ustedes tienen que tener en cuenta durante toda la clase. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo pues la clase, jóvenes y señoritas. ¿No? Porque todas las clases pues están siendo grabadas para que ustedes no lo puedan ir visualizando nuevamente la clase, y también para que aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello pues tienen que ir levantando la manito, ¿no?, para poder mantener el orden, lo que se encuentra en la parte inferior, la manito. Una vez activado su manito, en este caso levantando la manito, van a ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Pero si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación también lo pueden ir realizando, escribiendo a través del chat. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Funciones. ¿Qué entienden ustedes por funciones? ¿Qué entienden ustedes, jóvenes, por funciones? ¿Alguna participación? Hay que participar, jóvenes y señoritas, que estamos varios pues en el aula virtual. Levantó la manita, a ver, Carolina. Hay otra, a ver, que quizás quise mencionar. Profesora, buenos días. ¿Es Buenos días. algoritmo? Bien, ¿alguien más quisiera participar? ¿Es un algoritmo? Muy bien, ¿alguien más quisiera participar? Veo que levanta la manito. Entre Conjunto dos de números, conjuntos. profesora. Ya, son Profesora, ideas que van teniendo. A ver, le escucho. ¿es una función que da el mismo resultado? A ver, ¿quién menciona? A ver. Ya, igual estoy anotando los que van participando. Son funciones de números y que se repite los mismos números y también se vuelve a multiplicar por los dobles de números.
Ya por ahí más o menos. Ya, a estar Funciona atentos. que ordenadas, profesora. Ya. Ujú. Por ahí van ido acertando en algo ya. A ver. Alguien me va a ayudar con la lectura que va mencionando la definición de función. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura? Yo mismo. Le escucho, a ver, vamos a escucharles todos. Definición de función. Una función es un algoritmo, operaciones ordenadas de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto B. Al primer conjunto A se le da el nombre de dominio y al segundo conjunto B se le denomina imagen. Gracias. Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y entiendan cuando nos habla de función, vamos a ir viendo algunos gráficos, pero antes de ello, para que no se olviden, ¿no? Que se refiere función, van a tener en cuenta lo siguiente. Se puede ir representando quizás a través de gráfico, o sea, yo tengo así gráfico, pero quiero explicarles para que no se olviden, ¿no? ¿Qué se refiere función? O sea, la función va a estar comprendida por dos conjuntos. Es lo que nos dice, pues, en la definición. O sea, voy a tener un conjunto A y un conjunto B, donde nos dice que el conjunto A es el dominio y el conjunto B es la imagen. Esa imagen hay algunos que le indican rango, o sea, dominio y rango. Primero, no olvidarnos, primer conjunto es el dominio y el segundo conjunto pues es el rango. Y dentro de esos conjuntos van a haber elementos, ¿ya? Pueden estar en números, pueden estar en letras, pero va a haber elementos. Suponiendo yo tengo, mira, el elemento 1, quizás puede estar el 3, el 9, o sea, cualquier número, ¿ya? De esa forma. Y en el segundo conjunto también. Voy a ir borrando luego acá. Acá puede estar el número 2, el número, por ejemplo, 5. Hasta incluso puedo tener dos elementos nada más. Entonces, ¿a qué llamamos función? La función va a ser, la estrategia que ustedes recuerden es lo siguiente, va a tener un solo punto de partida de cada elemento. O sea, puedo llegar así. Puedo decir así, mira, hasta incluso así. Mira, ¿qué observamos? Yo les dije, para que sea función, que en mi primer conjunto debe de tener un solo punto de partida. Y es cierto, mira, acá tiene un solo punto de partida, acá también tiene un solo punto de partida y lo mismo sucede acá. No interesa, ya, no interesa que en el segundo conjunto puede tener un solo punto de partida, puede tener dos puntos, disculpen, un solo punto de llegada, dos puntos de llegada, o quizás tres puntos de llegada, no interesa. Lo importante que es en mi primer conjunto debe de tener un solo punto de partida. Y acá estamos observando, mira, ¿no? Les decía que en mi primer conjunto tengo un solo punto de partida. ¿Y qué sucede en el segundo conjunto? Acá estamos teniendo un solo punto de llegada y acá hay dos puntos de llegadas. Entonces, todo esto de acá que se está mostrando a través del gráfico es una función. Y si desean, miren acá, yo voy a borrar. Puede haber un solo elemento. Y esto de acá puede llegar a ese elemento. Lo importante es que mi primer conjunto tenga un solo punto de partida. Pero si ustedes tengan, voy a modificar ahí nada más. Cuando ustedes tengan, en este caso, de esa forma,
¿no? Si tiene, mira, bebé, 1, 1, 1, 1, quizás 1, 1, también es función. Pero si ustedes tengan, acá nomás voy a ir agregando. Si yo puedo poner quizás así, ve. Quizás quiero seguir agregando, lo puedo poner así. O sea, mira, ve, que tiene un solo punto de... Aquí sí cumple, un solo punto de partida. Pero ¿qué sucede con el elemento 3? Tiene 2 puntos de partida. Esto de acá no es función. Acá del mismo modo, del elemento 9, tiene 2 puntos de partida. Tampoco no lo es. Por más que sea uno de ellos no tenga un solo punto de partida, esto de acá ya no es función. Esto no es función. Ese es a través de gráficos. Hay algunos que les van a ir mostrando con conjunto, en forma de conjunto, ¿no? Tenemos ahí la función, va a estar así. O sea, ese conjunto va a ser por pares ordenados. Puede estar el 1,7, por ejemplo. Y para que sea función, este primer elemento no tiene que valer 1, tiene que ser otro número. Puedo ponerlos así, ve. 3,7. No interesa que el otro número vuelva a repetir. Lo importante es que el primer par o el primer componente sea diferente. Acá puedo seguir poniéndoles el número 7. Para que tengan en cuenta. Todo esto se llama par ordenado. Tengo ahí un par ordenado, tengo mi otro par ordenado, otro par ordenado. ¿Qué más observamos? De ese par ordenado, ya su primer componente tiene que ser diferente. Y es cierto, es diferente, mira. Acá tengo que vale 1, acá vale 3 y acá vale 2. Son diferentes. Entonces, como son diferentes, números, no necesariamente en número, puede haber letras, es una función. Pero si ustedes, ¿no? Suponiendo acá hubiera sido 2, pero si ustedes, por ejemplo, acá hubiera está el 2, ahí sí ya no es función, porque estos de acá se repiten. Entonces, por lo tanto, esto ya no va a ser función. Esa es la diferencia que ustedes tienen que recordar. Pero si en una de las propiedades les mencione o les indiquen, ¿no? Que es una función, entonces, ¿qué tienen que hacer? Igualar. Los primeros componentes van igualando, con los segundos componentes también van a tener que ser iguales. Eso vamos a ir viendo en una de las propiedades más adelante. Acá se está mostrando, mira, los gráficos, ¿no? Acá, mira, están intercalando el 1 con el 5, el 2 con el 4, el 3 con el 3, el 4 con el 2. Tenemos ahí el conjunto A y B. No necesariamente van a ser conjunto A y B, puede ser cualquier conjunto. Puede estar acá quizás el conjunto M y acá quizás el conjunto N, pero ese conjunto tiene que estar escrito con letra mayúscula. Y es una función. ¿Por qué? Cada uno de estos elementos tiene un solo punto de partida. Y no interesa si tiene un solo punto de llegada, ¿no? En este caso, cada elemento tiene un solo punto de llegada. O puede haber, en un solo elemento, puede haber 2 puntos de llegada, 3 puntos de llegada, dependiendo. Lo importante es que mi primer conjunto tiene que tener un solo punto de partida. Acá observamos otro ejemplo. El A con el 3, B con el 1, C con el 5 y D con el 5. No interesa, mira, acá tenemos el elemento que está suelto, que es 2 y el 4. No interesa, pero también se llama función. Ahora otro ejemplo se tiene el A con el W, B con el X, C con el Y, D con el Z. También es una función, porque en mi primer conjunto tiene un solo punto de partida. Tenemos otro ejemplo. Conjunto A está comprendido por el ABC y D, sus elementos.
Y en el conjunto B, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué observamos? Mira, de mi primer conjunto está saliendo un solo punto de partida. Y en el conjunto B, todos llegan al elemento 3. Y también es una función, porque está cumpliendo que en mi primer conjunto tiene un solo punto de partida. Ahora el siguiente ejemplo, ya no es función. ¿Por qué? Porque uno de los elementos está teniendo 2 puntos de partida. Por lo tanto, ya no es función. Espera un momento. No es función, porque en el elemento A está habiendo 2 puntos de partida. Entonces, por lo tanto, ya no es función. Yo les dije, no interesa si en uno de ellos tenga 2 puntos de partida, ¿no? El siguiente ejemplo también no es función. ¿Por qué? Es que en el primer conjunto, todos los elementos tiene que haber un punto de partida. Pero ¿qué estamos observando? Que el elemento B no tiene B, está suelto. O sea, todos estos elementos del primer conjunto tienen que tener un punto de partida. Pero si encuentran un elemento que no tiene un punto de partida, ya no es función. Pero si este B se hubiera unido quizás con el 3 o con el 1, ahí sí hubiera sido función. Pero en este caso, estamos teniendo que el elemento B está suelto. Comparen, mira, con este segundo ejemplo que se ha ido mostrando. Acá, comparen, mira. Este primer conjunto, todos están teniendo su punto de partida. No interesa en el segundo conjunto que haya elementos sueltos. Pero acá tenemos un elemento suelto, o sea, no hay, con nadie se está uniendo, pues. Por esa razón ya no es función. Entonces, nota, en la función vamos a decir cuando una X tiene un solo, ¿no? Y puede tener varios puntos, en este caso, de llegada en Y. No es función cuando una, o sea, el primer conjunto tiene más de un punto, más punto de llegada, ¿no? En el otro conjunto. Ya hay que tener bastante cuidado con la definición que se ha ido mencionando, ¿no? Quizás un poco hemos ido detallando y mencionando para que ustedes tengan en cuenta qué llamamos función, a qué indicamos que no es función. Y ahí se está mostrando, ¿no? Los ejemplos, que quizás ustedes no lo tienen en el módulo, pero estamos en el aula virtual para poder ir aprendiendo, ¿no? Y recordarnos rápidamente. Si es que no olvidar, cuando hablamos de función, tienen que haber 2 conjuntos, ¿ya? Y esos conjuntos pueden ser A, B, M, N, R, X, cualquier conjunto. En los elementos de una función, dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente X. En otras palabras, el primer conjunto va a ser el dominio. Y el codominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente Y. O algunos le conocen, en este caso, a lo que es el segundo conjunto, ¿no? Lo que es el codominio. Ahora, lo que es el rango o imagen es el conjunto de valores que efectivamente toma los valores de que van a ir dependiendo de la variable Y. Entonces, mira, para que ustedes se den cuenta, la diferencia, ¿no? Que tienen que saber cuál es dominio, cuál es codominio, cuál es rango o imagen. El rango, o sea, va a estar, dominio y el rango tienen que estar, o sea, como un par ordenado. En otras palabras, un punto de llegada con un punto de, con un punto de partida con un punto de llegada. ¿Ya? Lo que es dominio y rango. Y codominio va a estar ya comprendido, ¿no? Todos los elementos, por más que se
en este caso se unan con ese par ordenado, o también los elementos que van a estar sueltos, como estamos observando en el gráfico, mira. El dominio está, los elementos, ¿quiénes son? Pues el 1, el 2 y el 3. Codominio, ¿quiénes son? 2, 4, 6, 8 y 10. Y el rango nada más es el 2, 4 y 6. A los elementos que están llegando, nada más, ¿de quién? Del dominio. Hay algunos, este dominio lo dicen X, o sea, el primer conjunto. Y hay otros, lo que es el codominio, lo dicen Y, o sea, el segundo conjunto. Y el rango, ya, rango es tan solo que va a ir llegando, ¿no? Los elementos del primer conjunto. En las características de las funciones matemáticas. Las funciones, o sea, que se caracterizan por depender de las variables x, y y z, y así sucesivamente, puede haber otras variables, y constantes, o sea, dichas variables se las denomina independientes. Para entenderlo mejor, observamos el siguiente ejemplo que se está observando ahí. Tenemos ahí la función que es el x, y z, o sea, va a depender de las variables x, y z. Y ese es igual a, ¿quién dice? A x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más 9. Donde nos indica que la función escrita anteriormente, o sea, tiene 3 variables. Y es muy cierto. ¿Cómo se van a dar cuenta si tiene 3 variables? Que va a indicarles dentro de este paréntesis. Variables independientes y una constante. La constante va a estar comprendido por el 9, en este caso, o el número que no esté acompañado por ninguna variable. En este caso, pues tenemos la constante que es 9. Y dichas variables son independientes entre sí y pueden coger cualquier valor. La constante, como dice su nombre, siempre va a tener el mismo valor independiente de los valores, o sea, de las variables independientes. En los tipos de funciones matemáticas. Me van a ir ayudando con la lectura. Y vamos a ir explicando a qué se refiere. A ver, ¿alguien me ayuda? Yo lo explico ya los ejemplos que se va mencionando ahí. En los tipos de funciones matemáticas. Yo mis... Profesora, ¿puedo leerlo? A ver, Dani me ayuda, luego me ayuda Cintia, por favor, ¿ya? Que creo que me habías ayudado también en el anterior. A ver, Dani. Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Puede leerlo? A ver, puede ir mencionando todo lo que se muestra en la pantalla. No sé si me escucha, Dani. Y en todo caso, a ver, Cintia, por favor, ¿me ayudas? Cintia Pinchi, Sí, mis... le escucho. Tipos de funciones matemáticas. Las funciones matemáticas pueden clasificarse de acuerdo al tipo de correspondencia que se da entre los elementos del dominio A y los de B, teniendo así lo siguiente. Función inyectiva. Cualquier función será inyectiva si elementos distintos del dominio A se corresponden con elementos distintos del B. Es decir, que ningún elemento del dominio se corresponde con la misma imagen de otro. Ya, muy bien, gracias. Y ahí se va mostrando los ejemplos, ¿no? Nos dice que es inyectiva, no es inyectiva y si es inyectiva. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes? Para que se llame función inyectiva, o sea, tiene que tener en el primer conjunto un solo punto de partida. Y para el segundo conjunto tiene que tener un solo punto de llegada. O sea, 1 a 1.
en ambos conjuntos. Aparte de ello, que todos sus elementos, ¿no? En este caso, del primer conjunto, tiene que tener su punto de partida. Y estamos observando en el primer ejemplo, ¿no? Entonces está teniendo el conjunto A, ¿no? El primer conjunto que es A, los elementos son 1, 2, 3 y 4. Del conjunto B está A, B, C y D, y cada uno ve 1, 1. Y aparte de ello, ¿no? Que en el primer conjunto, todos sus elementos, o sea, está saliendo, tiene su punto de partida. ¿Y qué sucede en el segundo ejemplo? En el primer conjunto todos tienen un solo punto de partida, pero ¿qué sucede en el segundo conjunto? Estamos observando, hay un elemento que está suelto, ¿no? Y no es eso. ¿Qué estamos observando? Observamos que en uno de los elementos está llegando dos puntos de llegada. Entonces, como son dos puntos de llegada, por lo tanto, acá ya no es inyectiva, función inyectiva. Si yo les preguntara y les dijera, este segundo elemento, este segundo gráfico que estamos observando, ¿es función? ¿Tan solo función? Sí es función. ¿Qué nos decía la definición de función? Que tiene que tener un solo punto de partida. No interesa si hay elementos sueltos o si hay elementos que van a tener dos puntos de llegada, tres puntos de llegada, no interesa. En este caso, ejemplo que se va mostrando, es función. Pero como estamos viendo el tema de función inyectiva, tenemos que hacer cumplir, pues, de acuerdo a la definición. En este caso, pues, no cumple. ¿Por qué? Tenemos dos puntos de llegada. Por eso dice bien claro, ¿no? Que si los elementos distintos del dominio de A se corresponden con elementos distintos. ¿Con elementos distintos? ¿De quién? Del B. Es decir, que ningún elemento del dominio se corresponda con la misma imagen del otro. En otras palabras, quiere decir pues que no debe de llegar a un solo elemento. Pero ¿qué estamos observando? En este caso son distintos, 1 y 2 son distintos. Pero ¿qué sucede en el segundo conjunto? Es uno solo. Entonces, por lo tanto, pues no es inyectiva. Y en el tercer ejemplo que se muestra es inyectiva. ¿Por qué? Todos sus elementos del primer conjunto, ya todos tienen su punto de salida. Y tienen un solo punto de llegada, pero no interesa que uno de sus elementos esté suelto. Pero acá, por ejemplo, ¿no? Quizás no hubiera estado el 2 ni esta flecha, ahí sí hubiera sido inyectiva. Pero estamos observando que es diferente. Entonces hay que recordar lo que es la definición de función inyectiva. Bien claro nos dice, ¿no? Que en el dominio de A tiene que corresponder elementos distintos del B, o sea, del segundo conjunto, para que sea función inyectiva. A ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura que menciona de función subyectiva? Somos varios. Ajá. A ver, le escucho. Atrás sí. Buenos días, profesora. Blanca, buenos días. Tipos de funciones matemáticas. Función subyectivas. Similarmente, hablaremos de una función subyectiva cuando a cada elemento del dominio A le corresponde una imagen en el B, incluso si ello implica compartir imágenes. Muy bien, gracias. Lo que acá se refiere es lo siguiente. Si es el x1, o sea, debe de llegar al f de x1. Si es el x4, entonces debe de llegar al otro, que es el f de x4. Y está sucediendo, mira. x1 está llegando al f de x1. El x2, mira, buscamos, llega al f de x2. El x3 está llegando aquí al f de x3. El
el x4 con el f de x4, el x5 con el f de x5. Por eso bien claro nos dice que es subyectiva cuando a cada elemento del conjunto A le corresponde una imagen en el B. Y esa imagen va a tener que ser, pues, ¿no? En este caso, cuando son el x1, x2, o sea, sus imágenes va a ser el f de x1, el f de x2 y así sucesivamente. Todo dependiendo que nos vaya mencionando. Eso es función subyectiva. A ver, alguien también me va a ayudar con la lectura de función biyectiva. Yo, profesor. A ver, ¿quién? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, bajamos la manito. Profesora, ¿me escucha? Sí, le escucho a Dani. Sí, le escucho. Ya, ocurre cuando una función es inyectiva o subyectiva. A la vez, es decir, Ahora sí, ya no se le escucha, Dani. ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya no se te escucha, Dani, lo que mencionas. A ver, me ayuda, por favor, a ver, Marlene Apolinario. Que levantó la manito. Marlene. O hay otra persona que podría ayudarme. Yo mi, Les- Profesora, ¿me está escuchando? Profesora, ¿me escucha? yo lo hago. Ahora soy Ya, a ver. Marlene. Sí le escucho, Marlene. Ya, profesora, voy a... Tipos de funciones matemáticas. Ocurre cuando una función es inyectiva y subyuntiva a la vez. Es decir, cuando a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B y no quedan en el condominio imágenes sin asociar, o sea, no hay elementos en B que no corresponda a uno en A. Ya, muy bien, gracias, Marlene. Lo que ha ido indicando su compañera ha sido pues de función biyectiva. ¿Qué quiere decir función biyectiva? Que tenemos que recordar la definición, en este caso la definición de función inyectiva y subyectiva. ¿Qué nos decía en la función inyectiva? ¿Recuerdan? ¿Qué nos mencionaba en la función inyectiva? Yo les dije bien claro y volví a recalcar y mencionar, les dije lo siguiente, que tenemos que tener un solo punto de partida y un solo punto de llegada, uno a uno, ¿no? Es lo que les estaba mencionando cuando era función inyectiva. ¿Qué más? Y cuando era subyectiva, ¿ya? Nos refiere ya, en este caso, o sea, no tiene que haber ningún elemento suelto. ¿De quién? Del segundo conjunto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Mira, a través del gráfico. Ustedes observen en el gráfico. Tenemos el primer conjunto que está comprendido por los elementos A, B, C, D, E. El otro conjunto que es 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de los elementos, tanto del conjunto X y tanto del conjunto Y, están teniendo 1 a 1. Entonces, por lo tanto, cumple. Y también no hay elemento suelto en el conjunto B. Y eso se refiere a lo que es subyectiva. ¿Y qué estamos viendo en el otro ejemplo? Nos dice bien claro que ya no es función, o sea, no es función pues biyectiva. Es función no biyectiva, ¿ya por qué? Acá sí cumple, ve, todos los elementos tienen un solo punto de partida. Pero ¿qué sucede en el segundo conjunto? Tienen dos puntos de llegada. Aparte, ¿qué observamos? Hay elementos sueltos.
Entonces, por lo tanto, acá ya no es una función biyectiva. Cuando hablamos de dominio, en primer lugar, no sé si en un rato voy a verlo, si estará sobre el par ordenado. Sí está, pero después todavía. Antes de, voy a cambiarlo de posición, ¿ya? Antes de explicarles lo que es el dominio. Para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Ya cambiar un momento, estoy cambiando la de posición para que ustedes tengan en cuenta a qué llamamos par ordenado. En el par ordenado va a estar comprendido así, el A, B, ¿no? Es un conjunto formado por dos elementos, pues. El A es el elemento del primer conjunto y la letra B es el elemento del segundo conjunto. Y todo esto se llama par ordenado, donde hay algunos le consideran que la A es la primera componente y la letra B es la segunda componente. O sea, van a estar agrupados, pues, ese par ordenado. Y aparte de ello, este primer componente hay algunos que le dicen que va a estar comprendido por todos lo que es X. Y esa X es el dominio. Y de la segunda componente que va a ser Y. Hay algunos autores lo van a decir, ya no van a decir A, B, lo van a decir el X, Y. O sea, todos los elementos de quién, del primer conjunto va a ser X. Y eso llamamos que es el dominio. Y todos los elementos del conjunto, en este caso diré, disculpen, del segundo conjunto que es Y, va a estar comprendido por el rango. Hay que saber diferenciar. Había dominio, había codominio y lo que era rango o imagen. Hay algunos le dicen rango o imagen. Y recordarse, pues, ¿no? Que nosotros cuando juntamos o unimos, o sea, cuando hay dos conjuntos que sea A y B, puede estar acá el 1, 2, cualquier número, ¿no? Que puede estar acá así. Y cuando yo junto, mira, cuando ustedes juntan 1 con 4, lo van a decir así, pues 1,4. ¿Qué van a formar? Su par ordenado. O sea, del gráfico que se tiene, van a ir formando pues su par ordenado. Pero ese par ordenado va a estar expresado así, a través de flechas. ¿Quién más quizás puede estar así? Por ejemplo, 2 con el 4. 3, por ejemplo, con el 9. Todos estos elementos se llama dominio, porque tienen un solo punto de partida. Y esto de acá, el 4 y el número 9, se llama rango o imagen. Y lo que es el conjunto B con el elemento suelto que está, en este caso que el elemento suelto es el número 5, ya se llama codominio. Y eso hemos ido mencionando en la parte teórica, ¿no? Si quieren saber su par ordenado, van a ir mencionando, pues tan solo considerar el par ordenado de acuerdo a la flecha que mencione, o sea, el 1,4, el 2,4, el 3,9. Eso nada más van a ir mencionando en la función, ¿ya? Acá en esta propiedad. La primera propiedad nos dice A, B es muy diferente a decir B,4. ¿Por qué? No es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que se cambian de posición ese par ordenado. Es que nosotros cuando vamos a cambiarle de posición, mira, déanse cuenta, imaginen a través del gráfico, pues, ¿no? Los elementos que cambiemos de posición, o sea, no es lo mismo, pues. No es lo mismo cuando cambien, mira, suponiendo tengo yo el elemento acá que sea 2, y acá que esté el número 5, por ejemplo, yo los junto estos dos, voy a tener así 2
2,5, ¿no? 2,5. Ahora yo lo cambio de posición. Primero yo lo cambio así, ya de esta forma. Que sea mi primer conjunto, que sea del 5, va a llegar hasta el 2. O sea, pongo así, ve. 5,2. ¿Serán iguales ellos dos jóvenes y señoritas? 2,5 es igual a 5,2. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Es muy diferente, pues decir 2,5 es muy diferente decir a 5,2. Por eso bien claro dice que la primera propiedad no es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que cambien de posición. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Si A dice A, B es igual a C, D, si les dijera de esa forma, ¿qué tienen que hacer? Igualar. ¿Quiénes van a igualar? Este primer elemento van a igualar ¿con quién? Con la letra C. Por eso se está poniendo ahí, ve. A es igual a C. Otro. Si B va a ser igual ¿con quién? Con la letra D. Esto siempre en cuando va a cumplir esta propiedad. Si les dijera, ¿no? Si les muestra así varios pares ordenados, ¿no? Y ahí quizás va a aparecer alguna letra, alguna variable que les pida calcular, tienen que utilizar esta propiedad siempre en cuando les diga que es función. Van a tener que igualar cada par ordenado. Y una vez que igualen, entonces el primer componente van a igualar con el primer componente del segundo par ordenado. Y del mismo modo, el segundo componente con el segundo componente, ¿no? Del segundo par ordenado. Y es lo que nos va mencionando ahí. Eso es para que sepan ese par ordenado. Entonces, dominio de la función es el conjunto de todos los valores posibles de la variable independiente. Es decir, el dominio es el valor de todos los valores de X, ¿no? En este caso, yo ese par ordenado, yo les he dicho A, B. Pueden haber dicho acá los valores de A, ¿no? Pero lo más usual o general que se utiliza es X. Que funcionarán y harán que la función retorne a valores reales de Y. ¿Cómo encontrar el dominio? En este caso podemos determinar el dominio de la función al buscar los valores de la variable independiente, usualmente la X, ¿no? Los cuales sí podemos usar de la función, en la función. O sea, usualmente esto implica evitar valores que producen un 0 en el denominador de fracciones o evitar determinar valores negativos dentro de la raíz cuadrada. Entonces, o sea, para encontrar el dominio lo importante es recordar lo siguiente. El dominio de la función no puede ser 0. Dirá, el denominador de la fracción no puede ser 0. ¿Qué más? El número dentro de la raíz cuadrada debe ser positivo. Y para lograr entender, mira, estamos viendo a través del ejemplo. Suponiendo, ¿no? Ahí en nuestra función nos digan y es igual a la raíz cuadrada de x más 2. ¿Qué nos dice? Pues la parte de las propiedades, ¿no? Para poder tener en cuenta sus dominios o por qué valores va a estar comprendido. Que dentro de la raíz no tiene que tomar el valor de, en este caso, no tiene que tomar, o sea, no tiene que ser 0. Bien claro ahí nos menciona, ¿no? El dominio dice de la función es x mayor o igual que ¿quién? Que menos 2y. Debido a que x no puede ser menor que menos 2. Para verificar esto, podemos intentar con el número menos 3. Reemplazando con x igual a menos 3, vamos a tener lo siguiente. O sea, dentro de la raíz no debemos de ir obteniendo un número negativo. Si obtenemos un número negativo, entonces tiene que ser un número antes. Y antes del menos 3 está pues el menos 2. Por esa razón, el gráfico se está empezando desde el menos 2 y que va a irse hacia el más infinito. Porque si tomamos menos 3, menos 4, menos 5, vamos a encontrar dentro de la raíz un valor, en este caso, negativo. Y para poder tener en cuenta, en una radical no tiene que existir
un valor negativo. O sea, dentro de la raíz no tiene que estar el valor negativo. En el rango de la función es el conjunto de todos los valores posibles de la variable dependiente luego de haber sustituido el dominio. Es decir, el rango son los valores resultantes de y que obtenemos después de haber sustituido todos los posibles valores de x. Esto siempre en cuando nos va a ir indicando cuando nos mencionen en una función. Pero ya cuando nos muestra a través de un gráfico, ahí sí rápidamente podemos mencionar, ¿no?, sus elementos, tanto del dominio y lo que es del rango. ¿Cómo encontrar el rango? Para encontrar el rango tenemos en cuenta lo siguiente. El rango de una función es el conjunto de valores de y desde el valor mínimo hasta el valor máximo, donde podemos sustituir algunos valores de x para determinar, ¿no?, lo que sucede con los valores de y podemos averiguar si es que los valores de y son siempre positivos o siempre negativos. ¿Qué más? Asegúrate de encontrar los valores mínimos y máximos de y. ¿Qué más? Traza una gráfica básica para visualizar el problema. Se muestra el mismo ejemplo que el del anterior, ¿no?, que teníamos que y era igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de x más 2. Acá el rango va a estar comprendido desde y mayor o igual que 0. Se puede tomar el 0, el 1, el 2, pero de y. Como bien claro indicaba, el rango son todos los valores posibles de y. Y el dominio eran todos los valores posibles ¿de quién? De x. Acá en la gráfica no se va hacia la derecha indefinidamente, por lo que el rango es todos los valores no negativos de y. Acá en los ejemplos, para que ustedes tengan en cuenta, ¿no?, que llevamos dominio y rango. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice la función, o sea, la forma general, así que nos mencionen en una función. También tenemos que ir aprendiendo quizás graficar también en una función, cómo se va a ir graficando. Ahorita, en un momento les vamos a ir explicando, pues, ¿no?, cómo se grafica una función. En este caso se está mostrando la función y también indicando cuál es el dominio, cuál es el rango. Nos dice, ¿no?, la función dice y es igual a 2x más 1. ¿Y cuál va a ser el rango? El rango va a ser todos los valores reales. ¿Qué quiere decir? Puede ser desde el menos infinito hasta el más infinito. El rango también lo mismo, todos los reales. Ahora, si yo tengo, mi función es y es igual a 1 entre x. ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos decía en la definición? Que en la parte del denominador, mira acá en el denominador nos ha aparecido x y nos decía que en el denominador no debe de tomar el valor de 0. Por eso acá se está indicando que en el dominio va a ser todos los reales, pero menos el 0. ¿Y cómo se representa en forma matemática? De esta forma, donde estamos viendo, ¿no?, que es los reales menos el 0 y ese 0 dentro de una llave. En el rango también lo mismo, que lleva a ser diferente de 0, o si no podemos mencionar que todos los reales menos el 0. Otro, y es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De x. ¿Cuál es el dominio? El dominio va a ser x, que va a ser mayor o igual que 0. ¿Y cómo va a estar comprendido? Va a estar desde cerrado, desde el 0 hasta el más infinito. El rango también es lo mismo, pero en este caso, como es rango, ya no vamos a decir x, pues vamos a decir y. Y va a ser mayor o igual que 0, que también va a estar cerrado en el intervalo cerrado desde 0 hasta el más infinito, o sea, el intervalo abierto hasta el más infinito. Acá tenemos y es igual a 1 dividido entre x menos 2. ¿Qué observamos? Acá tenemos x. Y está en el denominador. Entonces, acá el valor de x no va a ser 2. ¿Por qué? Porque si yo pongo b2 menos 2, se hace 0. Y en la definición nos indicaba que en el denominador no debe de existir 0. Entonces, por lo tanto,
En el dominio va a ser todos los reales, pero menos el 2. Y en el rango ya va a ser todos los reales, pero menos el 0. Tenemos varias funciones, ¿no? Se están mostrando los gráficos. Tenemos funciones lineales, ¿no? Que va a estar comprendida de manera general, el f de x es igual a m por x más b. Y los gráficos va a depender, mira, cuando m es igual a 0, de manera lineal. Cuando m es menor que 0, mira cómo se está mencionando el gráfico. Cuando m es mayor que 0, del mismo modo, lo contrario de esto, o sea, ya lo contrario. Que quizás acá empieza, ¿no? Desde la parte superior izquierdo y llega hacia la parte inferior derecho. Y en el gráfico del otro que estamos observando es desde la parte inferior izquierdo y llega hacia la parte superior derecho. Eso es de manera lineal. Y cuando son funciones exponenciales, va a depender de f de x es igual a x elevado a la n. Todo depende del exponente, ¿no? Si tenemos el f de x es igual a x al cuadrado, su gráfico en forma de parábola. Puede ser la parábola abierto hacia arriba, hacia abajo, dependiendo ya de los signos. Y así, ¿no? El x al cubo, ¿de qué forma es su gráfico? Cuando tenemos x a la cuarta, ya no es, mira, acá mira diferencia en B. Acá es más abierto y acá es un poco más cerrado. Cuando es x a la quinta, del mismo modo, ¿no? Función de raíces, vamos a tener el f de x es igual a raíz enésima de x. ¿Cómo son sus gráficas? Cuando es raíz cuadrada de x, ¿cómo va a ser su gráfica? Cuando es raíz cúbica de x, del mismo modo, raíz cuarta de x, raíz quinta de x. Cuando son funciones recíprocas, el f de x es igual a 1 dividido entre x a la n. ¿Cómo son sus gráficas? Cuando es 1 entre x. Cuando es 1 entre x al cuadrado, mira cómo son sus gráficas. Cuando hay valor absoluto, va a estar así. El f de x es igual al valor absoluto. ¿Cuál valor absoluto? Son estas dos líneas que se encuentran, ¿no? Al medio, por ejemplo, el x a sus costados. Esas líneas se llama valor absoluto. ¿Y cómo es su gráfico? En forma de B. Cuando es función entero máximo, mira cómo ya es como un corchete, pero ya doble. Mira, acá tenés como un doble corchete en ambos lados. ¿Y cómo es su gráfico? Como una escalera, pero teniendo en cuenta que un punto es cerrado y el otro es abierto. Un punto cerrado, abierto, un punto cerrado y abierto. Cerrados son los que está ese punto y abiertos son pues ese círculo nada más que se va observando y un vacío, ¿no? Eso es de manera así general de una función. Ahora, estar atentos en la solución de los ejercicios, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Acá nos habla, mira, hallar AB si el conjunto de pares ordenados dice representa una función. Nos dice bien claro representa una función y nos está dando los pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? 2,3. El otro es 3, A menos B. El otro 2A más B. El otro 3,1. Y dirán algunos, pero la definición de función nos indicaba que los primeros componentes de cada par ordenado tienen que ser diferentes. Pero ¿qué sucede? Están observando, miren. ¿Qué sucede? Mira, estoy mostrándoles a través de la flecha que este 2 es igual a 2. ¿Qué más? Que ese 3 van a igualar ¿a quién? A A más B, siempre en cuando van a igualar o van a utilizar, había una de las propiedades que indicaban, ¿no? Igualar primer componente, ¿no? Del par ordenado con su primer componente del segundo par ordenado. El segundo componente, ¿no? Del primer par ordenado con su segundo componente del segundo par ordenado. Eso nos decía una de las propiedades y como nos dice que es función, por esa razón estamos igualando. ¿Para qué vamos a igualar? Para formar una ecuación. Y como son dos variables A y B, o sea, son dos variables, tenemos que encontrar esos valores. En primer lugar, tenemos que encontrar esos valores. Y a nosotros no nos dice, pues encuentren esos valores. Nos pide el producto, multiplicar A por B. Entonces, vamos a desarrollar de esa forma. Ahora, ¿qué tenemos más? ¿Qué observamos? Miren.
de la flecha del color naranja. Mira, 3 con 3 es igual. ¿Qué más A menos B va a ser igual con quién? Con el 1. Y voy a ir formando. Mira, A menos 1. Diré A menos B es igual a 1. Mi primera ecuación. Y mi otra ecuación voy a ir formando de color azul, que es, en este caso, A más B es igual a 3. Estoy teniendo dos ecuaciones, tengo dos variables, puedo desarrollar para poder encontrar el valor de tanto de A y de B. ¿Qué hago? Sumo. Al momento de sumar voy a sumar A más A, va 2A. Menos B más B sale 0. Este igual baja, 1 más 3 vale 4. Y este 2 que está acá multiplicando pasa al otro lado a dividir, que sería 4 entre 2, sale 2. ¿Qué hago luego? Reemplazan. Bien pueden reemplazar en la primera ecuación o la segunda ecuación para que encuentren el valor de B. Reemplazo en la primera, que sería 2, que vale A, menos B igual a 1. ¿Qué hago luego? Este B, como es negativo, lo llevo al otro lado, se va a convertir positivo y este lado lo traigo a restar, que sería 2 menos 1 vale 1, o sea, B es igual a 1. Como ya encontramos el valor de A y de B, reemplazamos. Como nos pide la multiplicación, multiplicamos 2 por 1, vale 2. Y eso sería la respuesta. Quizás por no decirnos en nuestra función que esto de acá, cuando ustedes reemplacen, les va a salir 3,1. Y acá cuando reemplazamos nos va a salir 2,3. O sea, por no decirnos que es 2,3 y 3,1, nada más, porque ahí está cumpliendo, pues, que es una función. Porque 2 es diferente al número 3, pues. O sea, los primeros componentes tienen que ser diferentes y van a ser en sí son diferentes. 2 es diferente de 3, por lo tanto, pues es una función. Eso siempre en cuando va a cumplir cuando nos mencionen que es función. Ya, eso siempre en cuando cumple cuando es función. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Ya, si en caso va quedando alguna duda o quizás quieren saber cómo se realizan los gráficos, ya me pueden ir escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos.